Buenas noches, que Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente para compartir el estudio de los miércoles que tenemos por costumbre en nuestra iglesia de Sur Flores. Les recuerdo a los que quizás se han incorporado recientemente a escuchar este estudio que estamos considerando el Evangelio de Mateo, partes por partes, por cada porción bíblica que contenga una idea completa, y en este caso estamos estudiando el capítulo 18 de Mateo. Quiero recordarles que este capítulo pues trata de la virtud de la humildad que debe regir en todas las diferentes partes que se componen aquí. En esta ocasión nos toca estudiar cómo es que debe aplicarse la disciplina. Vamos a decir la iglesia, vamos a entrar en estudio ahorita. Y bueno, pues esa disciplina debe ser aplicada bajo la humildad de los que la aplican, y ojalá de los que reciben también. Ese es el punto aquí, que hagamos esto, que no es nada fácil, pero que lo hagamos con el gobierno de la humildad en nuestros corazones. Vamos a escuchar un himno. Iglesia de Cristo, reanima tu amor. Y lo vamos a escuchar sin instrumentación, a capela, para que podamos escuchar bien la letra. Amén. Gracias a Dios. Pues les invito a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. Y si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, has ganado a tu hermano.
Pero si no te escucha, toma aún contigo a unos 2, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si rehúsa escucharles a ellos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra estará atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra estará desatado en el cielo. Otra vez digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, en esta noche por tu palabra. Rogamos que tú la hagas de bendición a cada uno de los que escuchan. Bendice a mis hermanos, donde quiera que se encuentren, y sé propicio a sus necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya dije que el tema del capítulo 18 de Mateo es la humildad, y que esta debe ser considerada en las diferentes partes del capítulo. Ya estudiamos que la humildad era esencial para entrar en el reino de los cielos. Y allí vimos cómo Jesús tomó un niño y lo puso en medio de sus discípulos cuando ellos preguntaron quién parecía ser el mayor entre ellos. También estudiamos que la humildad era esencial para obtener grandeza en el reino. O sea, que si hay alguna grandeza que pueda ser obtenida en el reino de los cielos, es imprescindible la humildad para poder alcanzarla, porque tendríamos que ser, como dijo Jesús en aquella ocasión, como aquel niño. También estudiamos que la humildad era esencial para evitar las ofensas. O sea, las ofensas, como vimos, ya tendrían parte de alguna forma en la vida de las personas, pero hay de aquellos por los que son causadas estas ofensas. Entonces, vemos que la humildad es algo que nos puede ayudar para evitar ser instrumentos de tropiezo para los demás. Y en esta ocasión vamos a estudiar la humildad como una virtud esencial para la disciplina en la iglesia. Bueno, la humildad, virtud del carácter, que para los cristianos se encuentra en Cristo, el ejemplo de su máxima expresión, y que es el tema de este capítulo 18, es necesaria e imprescindible cuando de la disciplina en la iglesia se trata. Esta porción bíblica que hemos leído ofrece algunas dificultades de interpretación. La mayor de ellas es el contexto en que se trata de entender el mismo. Por contexto me refiero aquí específicamente al contexto religioso en que están ocurriendo estas palabras de Jesús. Por lo que la pregunta es válida. ¿Jesús está hablando de la iglesia? Es decir, la congregación en el contexto religioso del judaísmo del segundo templo, o en el contexto de la iglesia cristiana, tal como la conocemos hoy. Bueno, evidentemente la respuesta a esta pregunta es fácil, ¿no? Si vamos a ser respetuosos a las escrituras. Definitivamente Jesús está hablando en el contexto del judaísmo del segundo templo, porque la iglesia como la conocemos hoy no existía. Evidentemente, pues tampoco vamos a entrar en consideraciones acerca de este asunto muy detalladamente, pues no es el propósito del estudio. Me limitaré a explicar los principios considerados por Jesús, que en mi opinión son válidos para ambos contextos religiosos. Es decir, que de cualquier manera lo que el Señor Jesús propone aquí es definitivamente aplicable en cualquiera de los dos contextos. Ya sea en el contexto en el que Jesús está hablando, en el judaísmo del segundo templo, o en la iglesia
como la conocemos hoy. Y eso es lo más importante, hermanos, que quiero que mantengamos en mente en esta noche. Es decir, los principios, estos pasos que Jesús nos comparte aquí a la hora de aplicar la disciplina o buscar más bien la restauración de la persona ofendida. Son pasos que pueden y deben ser seguidos, independientemente si lo fuera en el contexto de que Jesús está hablando o en el contexto de la iglesia hoy. Creo que estos principios son básicos y son aplicables en cualquiera de las dos situaciones. Según Jesús, aquí según el pasaje que leímos, cuando ocurre una violación de la ley de Dios, donde algún hermano resultare ofendido, porque tenemos que considerar esto aquí, aunque no lo dice claramente, ¿no? Pero es evidente, ¿no? Dice, y si tu hermano peca contra ti, o sea, es decir, que es la situación de alguien, miembro también de la congregación, que peca contra alguien. Entonces dice, si peca contra ti, es decir, que si peca contra esa persona, también peca contra Dios. Por lo que ha ocurrido es una violación de la Torá, es una violación de la ley de Dios. El Señor está diciendo, si esto llegara a suceder, que alguien pecare contra ti, violando la ley de Dios, y de paso está pecando contra mí, el ofendido debe buscar y confrontar a solas al ofensor. O sea que aparentemente el primer paso que está diciendo el Señor aquí es ve y reúnete a solas con esta persona que te ha ofendido, que ha pecado contra ti. Es decir, que la confrontación personal sería el primer intento de parte de esta persona ofendida para lograr la restauración, la reconciliación con el ofensor. Esta confrontación debe ser hecha en el amor de Dios, pero definitivamente es una confrontación donde la persona que ha sido ofendida reprende al ofensor. Es decir, es en el amor de Dios y es en humildad, como ya estamos mencionando, que es la principal aquí, ¿no? Y después veremos qué implica este asunto, ¿no? Para todos los involucrados, la humildad. Pero el primer paso es confrontar a la persona que supuestamente me ha ofendido, ha pecado contra mí, y tratar de arreglar el asunto con él. O sea, me imagino que allí, pues en la reprensión, hay un intento en la persona ofendida para hacerle ver a la persona que ha ofendido, que ha pecado, su falta y llamarle a reconciliación. O sea, que no es el objetivo llegar allí para insultar a la persona, para denigrarla en ninguna manera. Simplemente es un intento, el primero, ¿verdad?, en este proceso de restauración, para buscar que aquella persona escuche mis palabras, las palabras del ofendido, y reconozca su error y se arrepienta y se pidan perdón allí los dos, pidan perdón a Dios. Dice el Señor que si esto sucede, entonces ya habrás ganado a tu hermano, ¿no? Ve, repréndele a solas, tú con él. Si te escucha, has ganado a tu hermano. O sea, si la persona acepta la reprensión, la persona se arrepiente y se humilla, entonces dice Jesús, has ganado a tu hermano. Por lo que los argumentos del ofendido tendrán como expectativa la reconciliación. Ahora, si la persona ofensora no escucha las palabras, no presta atención a lo que le está diciendo el ofendido
y mantiene su actitud negativa, entonces Jesús dice que se debe hacer otra cosa. Se debe dar un paso más en el intento de la restauración de la persona que ha cometido el pecado. Dejemos claro que, aunque se define lo que el ofensor ha pecado contra alguien en particular, sin duda también ha pecado contra Dios. Ya lo habíamos dicho. Bueno, el paso siguiente, versículo 16. Pero si no te escucha, toma contigo a uno o dos, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Bueno, aquí el Señor Jesús está diciendo una segunda cosa que debe ser hecha en este proceso de restauración. Ya la persona no quiso escuchar las palabras de reprensión de la persona ofendida. Ahora ha de ser llamado ante 2 o 3 testigos. Este principio fue establecido por Dios cuando de la ley del testimonio hablaba en el Antiguo Testamento. Dice en Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Es decir, que solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendría la acusación. Ahí dice en Deuteronomio 19:15. Era imprescindible este segundo paso en este proceso de restauración, porque estos 2 testigos harían una diferencia o marcarían un papel fundamental aquí, porque este procedimiento de llamar a los 2 o 3 testigos atestiguarían estos del testimonio del hermano ofendido, quien estaba actuando en buena fe y en buen espíritu para buscar la reconciliación. O sea, no me quisiste escuchar a mí, dice la persona ofendida, pues ahora lo que la palabra de Dios dispone es que te lleve delante de 2 o 3 testigos. Me imagino que serían miembros distinguidos de la comunidad judía, la congregación, o probablemente también pues algunos de los jueces, personas que pudieran atestiguar de confianza, de testimonio, y que pudieran decir y dar fe, ¿verdad?, de la buena intención del hermano ofendido en buscar la restauración, en buscar hacer la paz. Ellos servirían para atestiguar la buena fe del hermano ofendido. Ahora, existía la posibilidad de que también aquí la gestión resultara infructuosa, es decir, que la persona ofendida tampoco escuchara al ofensor aún delante de estos 2 testigos. En este caso, entonces, Jesús da otra dirección. Si no te escucha delante de los testigos y mantiene su obstinación, entonces el asunto debe ser informado a la iglesia o a la asamblea. Aquí el uso de la palabra iglesia pues tiende a confundir un poco si nosotros no tenemos en cuenta el contexto, que ya dije, el contexto religioso, histórico del momento, el judaísmo del segundo templo, ¿no? La iglesia o la asamblea, la Keilah en hebreo, como quiera que lo llame, es la comunidad a la cual pertenecían estas personas. Aquí es importante señalar esto porque es el contexto del pasaje. Jesús está diciendo que ante la negativa de la persona ofensora a enmendar su mala conducta, debería ser llevada ante el Beit Din, que es la frase o la palabra hebrea para casa de justicia. Es decir, que a donde tendría que ser llevado el ofensor, en este caso, es delante de la casa de justicia, la corte de justicia que funcionaba en cierto lugar.
donde estaban los jueces de Israel. Ahora también, evidentemente, sería delante de la comunidad, porque la comunidad, la iglesia, la congregación, tendría que ser testigo de todo este proceso de restauración de la persona. Este tribunal de jueces operaba en esta casa de justicia. Este juicio se haría, como ya dije, delante de toda la comunidad como testigo. El propósito aquí sigue siendo el mismo, es un propósito redentivo. Ninguno de estos pasos se da para avergonzar y humillar al ofensor. Se dan con la esperanza de que la persona que está siendo reprendida de diferentes formas aquí, finalmente acepte su falta y se arrepienta. Por lo que todo el proceso está lleno de amor y misericordia y solo tiene un fin redentivo, no enjuiciador. La comunidad junto a la corte de jueces deberán esforzarse al máximo, agotar todos los recursos para que el ofensor se reconcilie con su hermano o restituya el daño causado, porque en muchas ocasiones ese pecado constituía, ¿verdad?, un daño que debería ser reparado. Ahora, todavía aquí existía la posibilidad de que la persona continuara en su obstinación. No quiso escuchar al hermano ofendido, no quiso escuchar a los jueces, los dos testigos, no quiso escuchar a los jueces, no quiso escuchar a la asamblea, mantiene su rebelión. Entonces dice que tenía que ser disciplinado, y la disciplina era el cortarlo de la comunión. Digamos que un paralelo hoy sería la excomulgación, ¿verdad? Quitarlo de la compañía de los hermanos. Una medida disciplinaria, sin embargo, sigue siendo esto. No es el expulsarlo para que la persona termine perdiéndose. No. Se hace esto con el propósito de que se sienta avergonzado y de que finalmente se arrepienta y vuelva a la comunión de la iglesia. Sin embargo, pues ya en este punto habría un gran dolor en el corazón de esta persona, porque no vamos a decir que sea fácil, aunque haya mantenido su obstinación. Ya cuando se presenta una situación como esta, donde se priva de la comunión, es quitado de la comunión con la iglesia, entonces hay un pesar muy profundo. Un paralelo lo encontramos en la primera carta a los Corintios. Recuerden que todavía siguen siendo estas comunidades judías, solamente que aquí ya encontramos pues la presencia del elemento gentil dentro de la iglesia. Serían ya como las primeras comunidades de fe cristianas. Sin embargo, pues reconocemos, ¿verdad?, la diferencia todavía en la forma de gobierno y todo a muchas de las denominaciones cristianas hoy. Pero bueno, el contexto es el mismo, porque Pablo es un maestro del judaísmo que está instruyendo a estas comunidades gentiles y judías, porque estaban conformadas por ambos grupos en lo que es el evangelio, ¿verdad?, en lo que es la ley de Dios. Entonces en 1 Corintios 5, del 11 al 13, encontramos un caso donde el apóstol instruye acerca de una situación parecida de indisciplina en la iglesia. En 1 Corintios 5, 11 y 13 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué me va a mí en juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro?
pues a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, que es la excomunión, ¿verdad? El sacarlo, pero repito, con un proceso de disciplina donde el propósito final es la restauración del individuo. Otro pasaje lo encontramos en segunda a los tesalonicenses. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 y versículo 14. Dice el versículo 6: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y en el versículo 15, mas no lo tengáis por enemigo, o sea, a la persona disciplinada, sino amonestadle como a hermano. Porque lo que se pretende, ¿verdad?, con la aplicación de la disciplina, si llegara a ser necesaria en este proceso, pues es la restauración del individuo. Bueno, hasta aquí esto es básicamente lo que Jesús propone como los pasos en el proceso de restauración de alguien que peca. Y como decía, en mi humilde opinión, ya sea que fuera en el judaísmo del segundo templo, o en la iglesia primitiva, o en la iglesia como la conocemos hoy, yo creo que estos pasos pues deben seguir siendo ejecutados, deben tenerse presente, aunque ya después veremos un poquito de esto en cuanto a las diferencias que podemos tener hoy, ¿verdad? Pero básicamente estos principios deben ser puestos por obra. Ahora, en el versículo 18, entonces Jesús les dice a sus discípulos: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra estará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra estará desatado en el cielo. Y aquí estamos en uno de los versículos más abusados y más mal interpretados y entendidos de una manera abrumadora en estos tiempos. Las personas, no sé, basados en qué, pero interpretan estos versículos de acuerdo a fantásticas ideas que se les ocurren, pensando en que aquí tiene que ver con atar y desatar, en el sentido de atar y desatar demonios y llegar a la persona libre. Eso es algo completamente absurdo y que no tiene absolutamente nada que ver con el contexto del pasaje. Y si nosotros vamos a ser respetuosos al espíritu de las Escrituras, tenemos que tratar de acomodarnos a ellas lo más fielmente que nosotros podamos. No podemos estar especulando. Nada tiene que ver atar y desatar con el asunto de los demonios, ni las enfermedades, ni nada de eso. En este versículo 18, lo atado se refiere a lo prohibido y lo desatado a lo permitido. Si observamos los tiempos verbales del texto, indican que lo que se desate o ate en la tierra ya habrá sido determinado en el cielo. Es decir, se trata de una promesa de dirección divina para cada congregación local. También los versículos 19 y 20, otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, otra vez os digo, es lo mismo, está sobre el mismo tema.
El tema sigue siendo esta disciplina, este proceso de disciplina para restaurar a la persona que ha caído. Los que hacen las legislaciones son los jueces de Israel, y por eso es que él les dice que les doy por cierto que todo lo que atéis en la tierra ya habrá sido atado en el cielo. Vamos a explicar un poquito esto. Estos versículos 19 y 20 están en este contexto también, como ya dije, de la disciplina en la iglesia, en la asamblea, en la congregación. Por lo que debe ser interpretado dentro de este contexto también, y no de otra manera. Si lo interpretamos fuera de este contexto, perdón, estamos errando en la interpretación del pasaje. Simplemente se trata de una promesa de dirección para estos dos o tres que se enfrentan: el ofendido, el ofensor, los dos o tres testigos. Ellos están allí en el segundo paso para tratar el problema de pecado. El Señor está diciendo que Él les asegura que Él estaría con ellos en ese proceso. Y como finalmente, si tienen que llegar a la reunión delante del tribunal de justicia y con toda la congregación, el Señor está dando una promesa de que Él estaría apoyando lo que allí se hiciera, si es conforme a su palabra. Ellos deberían pedir a Dios sabiduría para lograr la restauración del hermano. Y esto no se hace o no se hacía así con ligereza. O sea, eso se estudiaba en las Escrituras, se estudiaba la ley de Dios, lo que decía en cada uno de esos casos, y se llegaban a conclusiones. El Señor está diciendo: cualquier cosa que ustedes lleguen a la conclusión, yo estaré respaldándoles en eso y les guiaré para que hagan las cosas de acuerdo a mi voluntad. La mejor manera de poder entender en este caso un texto como este es leyéndolo en otra versión. Y yo les voy a leer estos dos o tres textos en lo que es el Código Real, o una versión judía del Nuevo Testamento. Y se da cuenta que tiene mucho sentido lo que hemos estado diciendo. Dice estos versículos de Mateo 18, de 18 al 20 en el Código Real: de cierto os digo, que todo cuanto prohibáis en la tierra, deberá ser prohibido primeramente en el cielo. Y todo lo que permitáis en la tierra, deberá ser permitido previamente en el cielo. De nuevo os digo, si dos jueces de entre vosotros os ponéis de acuerdo en la tierra acerca de cualquier alajá necesaria para proteger la fe de la comunidad, les será permitida por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres jueces legislando bajo mi autoridad, allí estoy yo en medio de ellos. El hacer alajá es precisamente eso, es buscar en la palabra de Dios, en la ley de Dios, las disposiciones de la ley para aplicarla en los diferentes casos que pudieran presentarse. El Señor está diciendo: yo estaré con ustedes en eso y los voy a guiar y vamos a estar de acuerdo. Por lo que ese versículo, por ejemplo, que algunos interpretan y citan muchas veces, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, pues no significa lo que le hemos querido entender a través de los años. No, porque aquí hay dos o tres nada más, entonces el Señor está aquí, porque esa es su promesa. En realidad, pues no tiene nada que ver con eso. Ahora, nosotros creemos que Dios está en todo lugar, ¿verdad? Y si hay dos o tres en su nombre congregado, Él está ahí. Pero este versículo, pues no tiene nada que ver con eso. Esos dos o tres sería más bien
estas personas involucradas en el asunto disciplinario, los jueces haciendo legislación, tratando de solucionar el problema. La idea clave es que estas personas están en pos de hacer el bien para la comunidad y por eso tienen el favor de Dios. Como se puede observar, este contexto es bien distinto al nuestro, si vamos a ser honestos. Sin embargo, como ya hice notar, lo que nos interesa son los principios dados por Jesús aquí. No somos una asamblea, entre comillas, ¿verdad?, con las mismas características de gobierno que fueron o que tuvieron estas comunidades religiosas judías. Ni siquiera pudiéramos hablar de las que surgieron después del día de Pentecostés. Ni siquiera podríamos decir hoy, por ejemplo, que todas las iglesias cristianas tienen una misma forma de desarrollar o de llevar el proceso disciplinario en sus iglesias. Cada iglesia tiene su manual o su forma que les dice cómo ejercer la disciplina. Hay algunas que usan la Biblia simplemente y hacen uso de estos principios que pone el Señor Jesús. Por eso es que digo que los pasos del proceso de restauración del hermano ofendido pueden ser legítimamente seguidos hoy por cualquier congregación cristiana, independientemente de que tengamos o no un manual que nos dé dirección en eso. Evidentemente que seguiremos las instrucciones de gobierno de nuestra iglesia, pero los principios estos básicos siempre van a estar presentes de una manera u otra, porque digamos que vamos a poner un caso hipotético de alguien que peca en la iglesia, un hermano, miembro de la iglesia, quizás hasta tiene un ministerio, lo que sea, y usted sabe de ese pecado, o la persona peca contra usted, no cualquier situación de pecado, de desobediencia, de mal testimonio, como dice aquí la Biblia, de andar desordenadamente, pues entonces el deber de la persona que ha tenido constancia de eso es hablar con él, es llamarlo y aconsejarle y decirle, y si ha pecado contra él, pues también buscar la reconciliación. Pero digamos que no escuche. Muchas veces allí en nuestras iglesias termina el proceso. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente honestidad, vamos a decir, para no decir otra palabra, de tomar a esa persona y decirle, mira, tú no me quisiste escuchar y estás en una situación de pecado en la cual tú no puedes continuar ministrando al Señor en la iglesia. Entonces lo llevaríamos en este caso con la junta de la iglesia. Si la junta de la iglesia determina alguna medida disciplinaria para este hermano y él la acepta, pues entonces se sujeta a la medida disciplinaria y nada pasa, ¿verdad? La persona se restaura. Pero si la persona no se restaura y tampoco escucha a la junta de la iglesia, que en este caso sería como la Corte de Justicia, allí en el contexto de Jesús, pues entonces habría que llevarlo a la congregación y explicar a la gente la actitud del hermano y por qué es que se está tomando entonces una medida drástica con esa persona de quitarla de la membresía de la iglesia. Más o menos sería eso. Por eso es que cada denominación, independientemente de sus manuales, pueden seguir este procedimiento. Ahora, ¿qué es lo que hará la diferencia, hermanos, en todo esto? ¿Y qué es el punto de nuestro estudio? Recuerden que dijimos que la virtud aquí importante es la humildad en los corazones de todos. Si no hay humildad en los corazones, sobre todo de los líderes, ¿verdad? Y de los ofendidos en este caso. Porque si el ofendido, aquí cuando dice el Señor, y si tu hermano peca contra ti, ve y reprende las olas, trata con él, ¿verdad? Y trata de arreglar el asunto. Pero si el ofendido no es humilde, dice, no, yo a ese no le miro más la cara. No lo saludo más.
Imagínense, ¿no? En qué situación estuviéramos. Ni siquiera pudiera haber un inicio de proceso de restauración, porque no hay humildad en la persona ofendida, ni hay humildad en el que ofende para reconocer su error. Y no digamos que si no encontramos humildad en los líderes de la comunidad que han de ejercer la investigación y el análisis del asunto y llegar a la disciplina. Esto sería también terrible, porque una corte disciplinaria en un contexto de orgullo y de pretensión, sin misericordia, pues terminaría con la vida espiritual del ofendido, del ofensor, porque no obrarían en humildad. Por eso es que la humildad en los corazones de todos es lo que hará la diferencia, porque la humildad, hermanos, garantizará la equidad y la justicia en todo el proceso de restauración y aumentará en gran manera el éxito en la restauración del ofensor y la buena marcha de la comunidad de fe o de la iglesia, como quiera llamarlo. Quiero terminar citándole un pasaje bíblico en Gálatas 6:1 que nos dice esto, y que evidentemente ahí están incluidos pues los líderes de la iglesia, de la comunidad. En este caso vamos a decir que es la junta de la iglesia. Si no oye ni a la junta ni a la iglesia, habría que ir al distrito. Y bueno, nosotros tenemos todo un manual allí que nos da indicaciones con relación a esto, pero lamentablemente pues se prefiere dejar a la persona en su pecado antes de tomar medidas disciplinarias. Pero mire lo que dice aquí: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y le voy a leer el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Por lo que aquí vemos que la humildad es clave, porque el que está ejerciendo la disciplina no está en el espíritu del santo castigando al pecador. Simplemente está haciendo valer la ley de Dios para el bien de todos. Quiere honrar y santificar el nombre de Dios y por eso obra con temor y cuidado, porque él se considera a sí mismo. Él no es el santo perfecto que está corrigiendo al pecador. Él es otro que también es débil y que puede caer también. Por eso la Escritura dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En 1 Corintios 10:12. Revistámonos de humildad, amados hermanos. Seamos como Cristo, manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. Manejaremos los asuntos de la iglesia en la voluntad de Dios, en el espíritu del Evangelio de Cristo. Hay quien está dispuesto muy pronto para pasar la espada por la cabeza del ofensor. No, ya yo hubiera y cálmate, amado hermano. Tenemos que considerarnos a nosotros mismos y esperar en el tiempo del Señor el dar estos pasos, porque no es que no se haga nada, pero lo que se ha de hacer bajo la dirección de Dios en el espíritu del Evangelio, que busca siempre la restauración del pecador.
Que Dios les bendiga en esta noche. Seguiremos estudiando, si Dios lo permite, este capítulo 18, que ya no queda mucho, y así sucesivamente el Evangelio de Mateo. Oremos. Gracias te damos, Padre, por la verdad de tu palabra, por esta virtud, Señor, que nos debe vestir a todos los que decimos ser cristianos, la humildad de nuestros corazones. Ayúdanos para que ninguna cosa hagamos, ninguna decisión tomemos en ninguna manera sin antes considerarnos a nosotros mismos y sin buscar con todo nuestro esfuerzo la restauración del que ha pecado, Señor. Padre Santo, te ruego que si hay alguna persona en una situación parecida, espero que no, pero es posible, yo te ruego que tú des tanto a esta persona como a los líderes de la iglesia la humildad en sus corazones para que ellos puedan discutir el asunto de manera constructiva, provechosa, para la gloria de tu nombre. Y que el ofendido y el ofensor puedan hacer las paces, Padre, en el espíritu del amor de Jesucristo. Bendice a mis hermanos, sé con las peticiones de sus corazones. Oh Señor, esté atento tu oído al clamor de tus hijos. Consuela, Señor, a los que están sufriendo la pérdida de un ser amado, como la familia, Señor, de nuestro hermano pastor Guadalupe Moreno. Padre, que en estos días tendrán que estar enfrentándose a todo el trámite y al servicio fúnebre. Todo esto es doloroso, pero haz que ellos puedan tener consolación y fuerza en sus corazones por medio de la palabra que habita en ellos, Señor, y tu Espíritu Santo. Gracias te damos en esta noche. Pedimos que nos ayudes en cada una de nuestras necesidades. Tú sabes que estamos padeciendo diferentes situaciones, Señor, y que sin tu ayuda no podremos salir adelante. Danos a todos una noche de paz y bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga. Un saludo a todos, amados hermanos, y que puedan descansar plácidamente en esta noche. La paz de Cristo sea con todos. Amén.